para, digamos, algunos estuvieron presentes y otros no, entonces, bueno, por eso también queríamos contarles que está online para que la puedan visitar o la puedan consultar más adelante. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción justamente para aquellos que se suman por primera vez y que no conocen mucho el trabajo de la oficina, y después ya vamos a pasar a los ítems que los convocaron hoy, que tienen que ver con estos tips para artistas visuales. Bueno, en principio me gustaría contar que, qué es una oficina y que Lluvia es una oficina, que para mí, que soy María Lightoller, de alguna manera la promotora, no la única que lleva adelante las tareas diarias de la oficina, pero sí la que en 2013 fundó la oficina. Esta idea de oficina es súper central, es como muy importante porque justamente viene a ocupar un lugar que yo encontraba que en el circuito de las artes, por lo menos en nuestro circuito local o nacional, estaba haciendo falta, que era un espacio de gestión, de un espacio donde no se comercializara la obra, e incluso donde no se expusiera, no se exhibiera la obra, sino desde un lugar en el que se pudiera trabajar en la gestión, en la difusión, en un montón de aspectos que los artistas en general necesitan para su obra y que esperan encontrar en una galería y no encuentran. Em, bueno. Em, Nosotros, como yo decía al principio, fundamos la oficina en el 2013. Fuimos cambiando algunas cositas, pero básicamente, digamos, la estructura es esta misma que les estoy contando desde el principio. Trabajamos con consultoría para artistas visuales, nuestro mundo es el de las artes visuales, y en esas consultorías trabajamos desde diferentes lugares. A veces hacemos encuentros con los artistas porque quieren redireccionar su carrera, porque quieren hacer una aplicación a una residencia, porque necesitan tasar su obra. Digamos que los ítems o las cuestiones que se tratan en las consultorías son muy variadas. Consultorías o asesorías son las dos formas en las que llamamos a estas instancias de encuentro con los artistas. También, por supuesto, desde Lluvia Oficina desarrollamos proyectos curatoriales. A veces son proyectos que tienen que ver con intereses propios, como, bueno, ahora más adelante lo iba a contar. De todas maneras, estamos armando un proyecto más de tinte museológico, con documentación y fotografías de Eva Perón, que va a tener una itinerancia por Europa el año próximo. Y a veces también desarrollamos proyectos curatoriales a pedido de los artistas, y porque necesitan armar una exposición, quieren armar una exposición, y entonces ahí eh, metemos un poco manos a la obra en la exposición, aunque bueno, la tarea curatorial no se circunscribe solamente a lo expositivo, sino que a veces tiene que ver con armar una curaduría en la página web, a veces tiene que ver con armar una curaduría en el portfolio, algo de eso vamos a ver hoy, armar un texto curatorial. Eso para mí siempre es importante dejar claro que la labor curatorial no queda delimitada únicamente en el proyecto de exposición. Bueno, por supuesto, concretamos exposiciones y llevamos adelante en un momento teníamos como una frase que decía un nutrido repertorio de cursos y talleres, porque realmente lo era. En el último tiempo, no condicionado por el contexto actual, digamos, de la pandemia, decidimos circunscribir a solamente unas propuestas muy específicas que nos interesan, y hacerlo de manera presencial, pero sobre todo a distancia, de manera que, bueno, la pandemia, digamos, nos encontró insólitamente con ya una estructura armada y con una práctica que veníamos desarrollando hace bastante tiempo, de estas prácticas hacia distancia, ¿no? De estos talleres a distancia. Y además, hace ya unos años que trabajamos les diría, en uno de los puntos al cual yo le tengo más cariño dentro de la oficina, que es el área de archivo y puesta en valor de artistas modernos y contemporáneos, que en general y por diversos motivos
quedaron fuera del circuito, porque en general fallecieron y sus familias no pudieron encontrarle un cauce a la obra, o bueno, porque por distintas motivaciones y cuestiones coyunturales fueron quedando un poco en el olvido. Entonces, bueno, esa tarea de recuperación, de catalogación, de volver a poner en circulación, es un trabajo que venimos haciendo con varios artistas y es un trabajo apasionante y que, bueno, la verdad que va construyendo también un poco una línea ahí en la historia del arte argentino, lo cual está bueno. ¿Cuáles son nuestros próximos proyectos, los proyectos que tenemos en curso? Bueno, en septiembre, ahora dentro de poquito, vamos a publicar finalmente el libro de curaduría y montaje, que es un proyecto que empezó hace un montón de años, incluso antes de que existiera la oficina, con un pequeño cuadernillo que se publicó con motivo del taller de práctica curatorial, que yo daba hacía un montón, que bueno, por supuesto cuando se fundó la oficina lo llevé a la oficina, y que en todo este tiempo, ya un montón de años, fue recopilando material e información y bueno, decidimos llevarlo a formato libro, formato ebook y formato impreso, así que en septiembre de este año lo vamos a estar publicando, me da bastante alegría, mucha alegría, ¿no? Bastante. En marzo del año próximo vamos a presentar una exposición retrospectiva en la colección Fortabat de Santiago García Sáenz, que es uno de los artistas que, que pusimos en valor y que trabajamos desde esta conciencia de archivo. Es un proyecto súper lindo que, bueno, iba a tener, por supuesto, fecha este año y se pasó al próximo. Lo mismo que la exposición de escultura romana antigua en el Museo Nacional de Bellas Artes, iba a ser en junio de este año y se pasó para el próximo año. Y esta exposición de Evita, que les contaba antes, en 2021, que va a ser una gira europea, es una exposición más, como decía antes, más museológica, porque tiene documentos, tiene fotografías, que bueno, son esas dos vertientes que la oficina transita, la curatorial y también la museológica. Un poco la idea es, no me voy a explayar mucho sobre eso, pero hacer curaduría fuera del museo. Esa siempre fue un poco nuestra premisa desde ese lugar. Bueno, ¿quiénes somos las, de un principio, que trabajamos en Lluvia? El equipo, digamos, estable es un equipo de 3 mujeres. Quien les habla, María Leitowler, María Morferrón, que trabaja en la producción y que es un poco la que concreta los proyectos, y Cecilia Jorge, que es la que se encarga del área de restauración, como trabajamos mucho con estas obras históricas y como contaba antes perdón, voy a silenciar ahí un micrófono, ahí está. Como contaba antes, de puesta en valor, la restauración dentro de la oficina es una tarea bastante solicitada, digamos, esa era la palabra que quería usar. Después trabajamos en general con un equipo eh, permanente, pero no estable, de montajistas, marqueros, bueno, transportistas, despachantes de aduana, todas las cosas que en general acompañan a los movimientos de obras, que no es un equipo permanente, pero que está asociado con la oficina. Bueno, eso para hacer un poco una introducción, para que se entienda desde dónde es que estamos armando esta charla, para los que no estuvieron en el primer encuentro, quiénes somos, qué hacemos, qué proponemos. Y bueno, esta charla que surgió sí como una propuesta en el contexto en el que estábamos todos aislados, porque en la charla de hoy hay personas que no están ya aisladas como los que estamos en Buenos Aires, están un poco más liberados, pero que bueno, intentaba contribuir un poco a esta situación, digamos, de estar en casa, de una cierta incertidumbre que todavía sostenemos sobre los que nos movemos en el mundo del arte y de la cultura, de qué hacer en estos tiempos. Y son tiempos más que nada para organizar la producción, poner un poco en orden la información que nosotros tenemos desde nuestras producciones. No son tiempos para proyectar demasiado,
no son tiempos muy permeables a la comercialización de la venta, porque de la obra, porque además, aunque eso en general se pueda concretar en los casos en los que se trata de comercializaciones internacionales, muchos de los aeropuertos están cerrados y demás. Entonces, bueno, es un momento más como para replegarse y organizarse y armar la estrategia. Y desde ahí es que nosotros propusimos esta charla. La primera parte estuvo buena, tuvo buena repercusión, entonces quisimos compartir un poco, profundizar algunas de las cuestiones que vamos a trabajar hoy, que habían sido trabajadas en ese primer encuentro. Entonces, dividimos esta charla en tres partes. Una primera parte donde vamos a hablar de cómo presentar la obra. La segunda parte, empezar un poco qué digo yo como artista, qué es lo que voy a contar sobre mi producción, sobre mi carrera, sobre mi obra. Y la tercera parte, pensar algunas vías alternativas por donde circular, teniendo en cuenta el contexto actual, pero pensando también un poco más allá de eso. Igual, aunque les dije que silencien el micrófono, si tienen alguna pregunta así como muy urgente, pueden usar el chat, no hay ningún problema, ¿eh? Bueno, nosotros en el primer encuentro, y también para los que no estuvieron, viene bien este repaso, hablamos sobre el portfolio, que es la primera herramienta, la primera de todas que el artista tiene para hacer conocer su producción. El portfolio viene antes que la página web, viene antes que las redes sociales. ¿Por qué? Porque el portfolio es una presentación acotada, es una presentación dirigida, además siempre está pensada para un receptor que tiene que estar identificado. Esto también lo dijimos en el otro encuentro, pero es muy imposible lograr hacer un portfolio único que cumpla las expectativas de todos los receptores. Entonces, en general, lo recomendable es tener una plantilla, un formato que se pueda editar y acomodar en cada una de las situaciones en las que nosotros tenemos que enviarlo a un particular, a un receptor con características particulares. Cuando digo esto, características particulares, me refiero a que no va a mirar lo mismo un interesado en comprar obra que un galerista o un curador o un crítico de arte. Entonces, ese portfolio necesita ser ajustado, por eso es el primer acercamiento. Después, si ese receptor se interesa por lo que nosotros le estamos enviando, seguramente va a ir a buscar más información a la página web o a las redes sociales, pero el portfolio les diría que es la herramienta principal. También ahí le sumamos, me voy a buscar el puntero, que ahí eso me ayuda a veces para mostrar. Sumamos algunas otras como acepciones que tiene: dossier, carpeta de artista, carpeta de presentación, a veces también se lo denomina como portafolio. Es todo lo mismo, básicamente es una propuesta de acercamiento al mundo de ese artista. Y esa propuesta de acercamiento tiene que cumplir ciertas condiciones, que no son muy complicadas, pero que son importantes cumplirlas. ¿Cuál es la estructura? Acá estamos viendo en esta recopilación de información cuáles serían los elementos que tiene que tener un portfolio. Un portfolio nunca es una presentación completa de toda la obra, porque justamente por lo que decía recién, es una selección específica para ese receptor. Tengo que pensar mucho quién es ese público objetivo. Eso se hace mucho con las exposiciones. En general, cuando uno empieza a desarrollar un proyecto con un artista expositivo y se habla del público, la expectativa es que venga todo el mundo, una exposición apta para todo público. Bueno, lo cierto es que no existe nada que sea apto para todo público. Si lo piensan con la comida, con el cine, con la música. Entonces, siempre nosotros lo que tenemos que pensar es en ese receptor ideal, que va necesariamente a tener que tener ciertas características para que se transformen en mi interlocutor ideal, o el que efectivamente va a comprender lo que yo le estoy planteando. Entonces, en ese portfolio, cuando primero estoy pensando para quién, tengo que pensar que le voy a enviar una selección de obras que estoy pensando para ese receptor. Pero esas obras tienen que ser acotadas, no lo puedo agobiar con un montón de imágenes. Entonces, en general se recomienda que se incluyan entre 15
o 20, si quieren pueden estirar un poco más ese número, pero no mucho más de 20 imágenes, de obras actuales, que además tienen que ser obras que estén disponibles. Yo nunca puedo ofrecer a un receptor una obra que ya no está disponible, que se vendió, o a la cual no puedo acceder, o que se destruyó por alguna cuestión, o está en malas condiciones de conservación. Entonces son siempre obras que están disponibles y en el mejor de los casos, que están listas para ser entregadas. Esto lo digo porque muchas veces ese portfolio despierta un interés que lo lleva a ese receptor a solicitar la obra, y a veces porque necesita incluirla en una exposición mañana o porque la quiere comprar hoy. Entonces, idealmente esas 15, 20 horas que se incluyen tienen que estar listas para ser entregadas o presentadas. Y se pueden entregar también en ese portfolio 5 obras, 7 obras anteriores que den un poco cuenta de cómo se llegó a esa situación actual, a esa serie actual, a ese proyecto que se está trabajando hoy. Muchas veces aparece esta pregunta de, ¿presento solo una serie en el portfolio? Y en general es recomendable. Si no trabajan con series, por lo menos en trabajos que tengan una vinculación bastante reconocible, bastante evidente, no es conveniente presentar una imagen heterogénea de todo lo que producimos, sino circunscribir a un proyecto específico de obra. Ahí se puede incluir también una biografía o un currículum. Y también a veces surge la pregunta de, bueno, ¿cuál de las dos incluyo? En general, para un portfolio es mucho más agradable una biografía, es más agradable leer algo narrado, breve, corto, conciso. Eh, en, en museología se usa una formulita que se llama 4x4, que son párrafos de 4 líneas con textos de 4 párrafos, es decir, todo tiene 4 párrafos de 4 líneas cada uno, que es algo que está comprobado que puede ser legible por un visitante en una sala que está parado, que está incómodo, y lo mismo sucede cuando está leyendo en pantalla. El currículum en general está más destinado a una presentación como más formal, más académica, que igual está bueno que esté, a veces se pueden incluir las dos cosas, pero en pantalla en general es más agradable leer una biografía, ¿no? Que cuente un poco algo sobre su trayectoria. Sí es muy importante incluir un texto, que a veces se lo llama memoria conceptual o statement o declaración, texto de artista. Tiene, ahí yo puse solo algunos nombres, pero tiene algunos otros más que los confunden mucho a los artistas, sobre todo en las aplicaciones de los concursos, porque cada uno le pone un nombre diferente. Básicamente es un texto que permita comprender cuál es el concepto central de la obra del artista, sobre qué está trabajando. Y por supuesto los datos de contacto, ¿no? Eso lo pongo y parece tonto, pero a veces se olvida ese dato. El portfolio no solamente representa el trabajo, sino que también representa el tipo de perfil de artista que ustedes son. Y cuando uno recibe un portfolio analiza un montón de cosas. Los datos que están, los datos que no están, cómo lo entregó, la facilidad, la prolijidad, la minuciosidad, la facilidad de lectura, cuánto pensó ese artista en el receptor, que en este caso seríamos nosotros, ¿no? Cuando recibimos un portfolio, cuánto pensó en mí cuando lo preparó, y cuánto pensó en cómo yo podía comprender ese mundo al que estoy accediendo, que no conozco, con el cual no tuve nunca contacto. Y uno puede sacar un montón de deducciones de, de ese portfolio. Incluso también puede un poco perfilar, por ejemplo, en el caso curatorial, cuán fácil o difícil va a poder ser trabajar con ese artista, ¿no? Lo digo un poco riéndome para que se entienda también que cuánto mensaje se puede sacar, digamos, que esa presentación no es simplemente una presentación, sino que dice muchas cosas. A ver, aquí nos pregunta Loruama, dice, una duda, ¿se recomienda poner en el portfolio al pie de la obra fotos de la muestra si es que esta obra fue expuesta y dónde? Sí, es una buena pregunta. Sí, pero no abusar de eso, como tampoco abusar de los detalles de las obras. El detalle, la foto detalle de la textura, de la pincelada, solamente se justifica si realmente hay algo
que en esa foto general no se ve y que es muy particular, porque bueno, uno entiende que una pintura, claro, que tiene pincelada y que claro, que hay algo en la distancia entre la virtualidad y lo presencial que uno va a perder. Entonces, del detalle solo si realmente amerita, no por una cuestión de sumar más y de completar información como decorativa, sino que realmente esté justificado. Y lo mismo pasa con las imágenes de las exposiciones. Si la obra tiene un montaje complejo, que a veces en la sola presentación de la obra no termina de completarse, por ejemplo una fotografía de sala con algún visitante que da la sensación o la información de escala, ahí en ese caso sí, pero muy, como muy específico, muy puntual, hay que pensarlo mucho, no abusen de eso. Y Jorge pregunta si el blog es lo mismo. Si es lo mismo, Jorge, que el portfolio, ¿estás preguntando? Ahí te repregunto, no entendí bien la pregunta. No es Jorge. Jorge Ah, es Jorge mi es el dueño pareja. de la cuenta. Claro, porque es mi pareja, pero Ahí yo, está. le prestó esto, pero yo a vos no te veo. O sea, te veo a vos, pero no vos me ves a mí, porque tuve un problema Bueno, no te con la preocupes, no te Bueno, preocupes. mira, yo te preguntaba, por eso quería preguntarte si el blog, yo tengo armado un blog que es como un portfolio, lo tengo ya armado, con el nombre de blog, con mis nombres. Ahí tengo incluido, quiero preguntarle para ver si es así, mi bio, mi statement, mi biografía, datos míos, todo, pero separado. Y contenidos también de mis obras. Sí, Yo tendría que hacerme un portfolio sí. tomándolo como base, perdón, como base el blog, verlo bien, analizarlo y hacer un portfolio aparte. Esto es una duda, porque o sea, lo hice lo fui innovando hace 10 años. Claro. Sí, Eso es lo que te pregunto. Es bien, interesante para que me digas. Sí. ahí se entendió bien la pregunta. Ahí Bueno, te apago y ahí te respondo. Sí, está bueno lo que ella plantea, porque a veces, por eso insistía en que en realidad el primer acceso a la obra de un artista es el portfolio, porque es una selección acotada que además tiene una curaduría, tiene una selección, un relato armado. Entonces, no es lo mismo el blog que el portfolio. Los pasos serían así en realidad. Primero, uno accede al portfolio y si lo que veo en el portfolio me interesa y me dan ganas de saber más, pasaré al blog, a la página web, al Instagram, digamos, a la otra instancia online. Pero justamente lo que sucede con el blog es que es una presentación de algún modo permanente, por más que ustedes la vayan actualizando, y no está pensada para ese receptor en particular. Entonces, sí, la respuesta a tu pregunta es, primero necesitarías tener un portfolio más acotado y después a la persona que le interese que vaya a visitar la página web, porque incluso uno en la página web puede poner obras que no están disponibles, siempre con su aclaración, obras que se vendieron, obras que forman parte de una colección o que están en el acervo de un museo, de una fundación, que contribuyen a tener una noción más abarcativa de la producción, pero que no están disponibles. En el portfolio es requisito que estén disponibles las obras. Y además eh, como, sí, decime. quería hacer una pregunta. Si vos vendiste las obras, no las tenés que poner o sea, las tenés que poner en el portfolio las que no vendiste Exactamente, las que están disponibles. En disponibles. el blog sí podés, siempre y cuando se haga en el detalle, se haga esa salvedad de obra en colección particular, pero no, porque Pero vos pensás que hay que aclarar vendida en el sí, blog. sí, Ah, sí. bien. Cuento esto porque, digamos, desde el lugar curatorial o, digamos, desde este lugar más como del otro lado del mostrador del artista, cuando uno recibe el material, a veces queda interesado, de hecho para eso uno como curador quiere ver obra de los artistas, pero
es un momento súper incómodo cuando uno tomó el tiempo de ver ese portfolio. Piensen que además también esas situaciones no es fácil de generar, ¿no? Que un actor cultural, dentro de los actores culturales, incluye un montón de roles culturales, no solo el curador, destina el tiempo para ver mi obra, se interese, y cuando eso finalmente sucede, esa persona se quedó enganchada con alguna obra y esa obra no está disponible. Es como decía un artista, una analogía que nunca me gustó demasiado, pero que es bastante visual y efectiva, se desperdició un cartucho de la escopeta, él decía, ¿no? Pero hay algo de eso. Entonces, en el portfolio es solamente obra disponible. Después la página web es una presentación más general, más abarcativa, puede haber obras de varias series, de otros tiempos, de tiempos bastante más lejanos, de tiempos pasados, pero en el portfolio obra disponible. Y ahí Sandra preguntaba también algo que está bueno, ¿cuántas fotos por hoja? Idealmente una foto por hoja, tengan en cuenta si su obra es, o lo que están presentando en ese portfolio es predominantemente vertical u horizontal, ahí también modelar un poco el portfolio en ese caso, pero lo importante es que la obra se pueda ver lo mejor posible. Tengan mucho cuidado con las fotos, se ven muchas malas fotos de obra, digamos, ese es el portfolio, como yo decía antes, la puerta de ingresos. Y yo veo malas fotos de la obra, y hay algo en eso que yo decía al principio, de que el portfolio no solo representa el trabajo, sino también el perfil de artista. Hay algo que me dice en ese portfolio, bueno, este artista o es descuidado con el tratamiento de su obra, o hay algo que no está considerando en cómo yo voy a ver la obra, ¿no? Que es como un poco incómodo. Y después hay otras 3 cosas importantes para considerar en el portfolio, que las llamamos las facilidades. Primero, una facilidad de ver, y eso, por ejemplo, involucra la buena foto de la obra, que se vea bien, que se vea claramente, y además, ahora en la próxima diapositiva lo vamos a ver, que tenga los datos para que yo entienda con esos datos técnicos, además lo que estoy viendo, complementariamente. Que sea fácil de encontrar, esto quiere decir que siempre en el archivo que ustedes envíen pongan su nombre. Por ejemplo, eso sucede mucho cuando se participa en un concurso, ¿no? Todos los artistas mandan su material, entonces tenemos aplicación 2020, aplicación al concurso, nadie pone el apellido, entonces hay que después retitular los archivos. Entonces, siempre que manden un portfolio, en su archivo el apellido, para que al receptor le sea fácil después de encontrar. Y además que sea fácil de manipular, no manden archivos pesadísimos. Tengan en cuenta que en la mayoría de los concursos se solicitan que la aplicación con todo el material no supere los 5 megas. Bueno, eso se puede tomar como referencia. No manden archivos muy pesados. En general, lo ideal es mandar un archivo PDF que tiene, digamos, lectura universal y que se puede manejar el peso bastante bien. Loruama ahí consultaba si es recomendable incluir un link. Sí, se puede incluir un link en el portfolio. Por supuesto, cuando ustedes finalizan y cierran el portfolio, tienen que incluir los accesos a sus páginas web y sus redes sociales, eso sin dudas. Si, por ejemplo, ustedes son artistas que trabajan con video, pueden incluir en el portfolio un still del video, digamos una imagen o 2 o 3 imágenes ilustrativas de ese video, pero necesariamente tienen que incluir un link a una página, en un usuario en Vimeo, en YouTube, en alguna plataforma que permita ver el video. No en el caso, bueno, vos ahí, Laura, preguntabas si el link a galerías o a trastiendas, que es un tema también que es interesante ese, porque nosotros estamos hablando del envío de un portfolio siempre partiendo de la base que el vínculo es entre ustedes y un otro, digamos, no hay un intermediario. Cuando, cuando hay una galería, depende del contrato que se tenga con la galería, el acuerdo que se tenga con la galería. eh, a veces los artistas, si tienen un buen vínculo, aunque no tengan un acuerdo firmado con la galería, pueden decirle al interesado, mira, contactate con la galería que ellos te van a mandar la información.
Y ahí tengan en cuenta, lo mismo pasa, digamos, las galerías nunca mandan al comprador a la página web del artista, le envían un portfolio con una selección de acuerdo a lo que pide. Así que ahí es importante pensar un poco si me beneficia ese link o no. En general, yo diría que si el vínculo es 1 a 1, no, pero bueno, ahora después si quieren hablamos un poco más sobre las galerías. Y Belén pregunta si en el caso de usar CV y no bio, los datos son sintéticos y se incluye la información de muestras realizadas. Sí, el currículum, o qué es lo que uno mira, ¿no? Cuando encuentra los antecedentes en un portfolio, es más que nada la actividad en la que está ese artista. Es decir, qué formación tuvo, aunque no tenga formación académica, aunque no haya ido a una escuela de bellas artes, a qué talleres asistió, si se forma regularmente, si participó en residencias, si asiste a clínicas o talleres de análisis de obra, y también no necesariamente todas las exposiciones, pero sí las más recientes. Todo eso da un poco cuenta del trayecto, no solo la trayectoria, sino el trayecto que hace el artista, por dónde circula, por dónde se mueve. Eso también perfila un tipo de artista. Ni bien ni mal, digamos, lo perfila, uno le da la información de un poco cómo es la lógica de circulación por el sistema del arte de ese artista. Y a ver, ahí Loruama completaba la pregunta y se lo preguntó por obras fotográficas, donde es más fácil la reproducción y la obra ya existe. No termino de entender bien la pregunta. Si querés como ampliarla un poco más. Hola. Dale. Gracias. No quiero interrumpir mucho. No, dale, aclara. Me parece importante esta consulta, más que nada, yo soy artista visual, bien, yo soy artista visual, trabajo con obras fotográficas y ¿se escucha bien? Sí, más ¿Hola? o menos. Sí, ahí sí te escucho. Bien, yo en mi portfolio tengo, digamos, la copia original, el material original pasado al PDF en Illustrator en buena calidad, pero a la hora de reproducir la obra es otro el camino, es distinto que si yo sacara una foto de una obra, de una pintura, por ejemplo, y la colocara, ¿no? Bien, ahí creo que entendí un poco más. Sí. La reproducción de obras, Bien, bueno, medio se cortó ahí lo último, pero creo que entendí. Sí, los fotógrafos en general podríamos decir que tienen ese problema. Vos pensás que en general, aunque vos mandes un portfolio con buena calidad, nunca la calidad de esas imágenes va a ser la resolución necesaria para imprimirlo en calidad obra. Se puede incluir, bueno, ahí como decía Jorge, se puede incluir una marca de agua. A mí en general, pero es una opinión personal, digamos, no sé cuánto les aporta esto a ustedes porque es solo lo que yo pienso. La marca de agua no me gusta, me parece que entorpece, ensucia la imagen. Y considero que si uno puede encontrar un equilibrio entre la calidad de la imagen y la resolución de ese portfolio, no hay tanto riesgo de que se apropien de la imagen, la impriman y después eso se transforme en una obra. Y además, si así todo eso sucediera, faltan un montón de otros elementos para que esa pieza se transforme en una obra. La firma del artista, el certificado de autenticidad, el papel en el que el artista lo pensó. Hay un montón de pasos e instancias que igual evitarían que aunque esa persona lo imprima, llegue eso a transformarse en obra. Bueno, entonces vuelvo ahí a las tres facilidades: facilidad de ver, facilidad de encontrar y de manipular, y les puse ahí algunos formatos que pueden usar, por ejemplo el Behance, el DeviantArt.
son sistemas que a ustedes les permitirían tener un portfolio online. A veces, en lugar de mandar un archivo, se puede mandar un link al portfolio, pero siempre un portfolio que fue pensado específicamente para ese receptor. Se puede, por ejemplo, si ustedes tienen en la página web, armar un portfolio más genérico que tenga un link de descarga, y también consideren, esto es un dato importante o interesante, que nosotros el 90% de la información web la vemos a través de nuestros teléfonos celulares. Entonces también considerar que una posibilidad es un PDF pensado específicamente para circulación en el celular, que lo puedas enviar por WhatsApp, que es digamos, un medio bastante, WhatsApp o Telegram es un medio bastante utilizado para eso. Carolina pregunta y nos cuenta, dice, soy arquitecta y me desarrollo como artista visual hace pocos años. Cuando armo el currículum para salones o becas, no sé si es un dato que suma o resta, qué buena la pregunta. Un pasado profesional como arquitecta que nunca sé si sumarlo. Está muy bien la pregunta. Supongo que te pasa a vos como arquitecta y les pasará a otros que tienen otras profesiones. Y te diría, bueno, a veces yo soy un poco categórica para hacer las respuestas, diría siempre, pero tómenlo con pinzas. Cuando vos estás presentándote en el mundo del arte, por ejemplo, en este caso en un concurso, en un llamado público, haciendo una aplicación, si vos primero decís soy arquitecta y después soy artista, estás colocando en un segundo lugar tu posición de artista, cuando en realidad lo que estás haciendo es primero presentarte un circuito artístico. Entonces, primero lo que haría es, en orden de prioridades, decir que sos artista, hablar sobre tu formación, y en último lugar mencionar que sos arquitecta o la profesión que tengas. No lo omitiría, porque bueno, también da cuenta un poco de cómo vos te movés en el mundo, así fuese, no sé, médica y además artista. Lo que es importante es que no quede diagramada la información de manera tal que da la sensación de que el arte es un hobby, porque sí es cierto que sobre todo en los concursos, se premia a los artistas que están comprometidos con su carrera, no a los artistas en general, ¿no? Hay concursos y concursos, no a aquellos que consideran que el arte es una segunda profesión. Pero bueno, digamos, no lo omitiría, esa sería también la respuesta. ¿Puedo hablar un minuto? Sí, ¿Escucha? sí. Te decía que, bueno, que en realidad soy arquitecta, pero como hace 2 años decidí dedicarme únicamente al arte. Entonces me pasa que tengo como un pasado profesional como arquitecta, que digo, no, directamente no lo pongo, pero por otro lado digo, es un valor agregado, Sí, porque claro. es como Sí, porque también una... sabes que, Carolina, puede aparecer la pregunta cuando vos ves el currículum tuyo, por ejemplo, o de un artista que está en tu misma situación, ves la trayectoria, ves exposiciones con 2 años de antigüedad y no hay más después de eso. Y uno se pregunta también, bueno, ¿qué sucedió antes? ¿Qué pasó? Entonces Claro. sí está buena la información de, bueno, trabajó como arquitecta, pero ahí cuando vos hablaste, dijiste algo que creo que es donde está la respuesta. Yo soy arquitecta y en realidad en el mundo del arte vos sos artista y después sos arquitecta. Esa sería la forma en la que uno debería presentarse. Pensá, hay un montón de casos de artistas que tuvieron una profesión y después se dedicaron a otra. Por ejemplo, no sé, Paul Gauguin o Figari, para nombrar a alguien como más local. Y entonces ahí en ese caso siempre ellos primero eran artistas y después su profesión anterior aparecía más tarde en la información. Ahí espero que haya respondido. Muchas gracias. De nada. Angie dice, bueno, yo soy artista digital, ¿mi Instagram puede considerarse mi portfolio o necesito hacer otro? No, no es portfolio y está bien, está bueno que aparezcan esas preguntas como para terminar de cerrar esta idea. El portfolio es
selección acotada, por eso decía unas 15 imágenes, 20 imágenes actuales, disponibles, listas para entregar, que además conforman una unidad, o si quieren llamarla una unidad curatorial, si quieren llamarla un relato consolidado, es decir, que tienen coherencia entre sí mismas, aunque no pertenezcan a una serie, pero que fueron o que comparten ciertas características comunes, y estas 5 o 7 imágenes anteriores. Ustedes piensan que es voy a hacer una analogía un poco bruta, pero que a lo mejor sirve, es efectiva. Es como si ustedes tuviesen que ir a buscar una cosa muy específica, no sé, una velita de cumpleaños, a un bazar que tiene 30 góndolas. Y bueno, hasta llegar tengo que buscar la información y ver dónde está y buscar. Y, bueno, algo de eso pasa cuando yo mando a alguien a ver mi Instagram o a ver mi portfolio. Primero necesito una información manejable y después si quiero saber más me meto ahí. Entonces, no, digamos, la respuesta sería el Instagram no es un portfolio o la página web. La página web es un formato donde yo puedo conocer la producción del artista online, pero no es un acercamiento específico. Eso me parece que por ahí responde un poco eso. Sí, bueno, también Jorge pregunta algo en la línea de lo de Carolina, ¿no? Dice si en nuestro Instagram podemos poner aparte otras profesiones. Sí, habría que analizar, a ver qué otras profesiones, cómo, cuánto aportan a eso, si realmente contribuyen a la idea de que soy artista o a lo que estoy trabajando, porque a lo mejor la serie o el proyecto que estoy desarrollando en la producción tiene que ver con ese otro quehacer. En términos generales, no sé, lo tomaría como con cuidado, lo pensaría muy bien, pero habría que verlo específicamente. Bueno, voy a pasar a la otra diapo porque quería agregar una información importante en relación al portfolio, pero que también esto aplica para página web, Instagram, blog, o el formato digital que ustedes tengan, que es que toda imagen siempre tiene que estar acompañada de su información técnica. Epígrafe, datos técnicos, también tiene varios sinónimos, pero siempre y sobre todo en términos contemporáneos, esta información es complementaria de la imagen. Muchas veces si esta información no está, la imagen no se comprende, no se entiende qué está pasando. Yo, bueno, puse aquí un ejemplo de Diane Arbus, digamos, una artista, fotógrafa consagrada, la obra además pertenece al Museo Metropolitano, digamos, es una artista importantísima, pero para que tengan una noción de que toda obra tiene que tener siempre, cada vez que ustedes publiquen una información sobre su obra, en cualquier lugar, tiene que estar acompañada del título, la fecha de creación, los datos técnicos de técnica, material y soporte. Con soporte me refiero a si es papel, si es tela, cosas que en la fotografía muchas veces no son deducibles, no lo comprendo, de hecho muchas veces lo técnico no se comprende en la imagen sola, y además importantísimo las medidas, porque eso sí definitivamente en una imagen digital no lo podemos saber, no lo podemos deducir de ninguna manera, salvo, como decía antes, que además se incluya una imagen donde esa obra está expuesta y hay una persona donde yo puedo tener algo de noción de la escala. Miles de veces habrán escuchado esta anécdota que les cuentan los que viajaron al Louvre y vieron la Gioconda y se sorprendieron de que era muy pequeña. Y eso que es una obra súper reproducida y que en general va acompañada de sus datos técnicos o de sus medidas. Así que imagínense, incluso a veces teniendo las medidas visibles o ahí al alcance de la mano, esa noción de escala también es confusa. Desde mi rol curatorial me la paso viendo presentaciones en Instagram o en los mismos portfolios donde no están las medidas, no están los datos técnicos, y finalmente lo que veo es solo una imagen. Si no tengo esa información, me falta casi la mitad de la obra. Entonces, soy bastante insistente que esto lo tienen que incluir siempre, siempre, siempre es muy importante. En el portfolio, a veces, ahora vamos a hablar un poquito de los precios, a veces pueden incluir un anexo de precios,
Depende para quién, ¿no? Si es un curador, los precios posiblemente no le interesen demasiado, no es una información que tenga que estar visible. Si es un posible comprador, un coleccionista, sí. Es importante saber el precio de la obra, no solamente por cuestiones de venta, sino después vamos a ver por otras cuestiones de circulación de la pieza en concursos y demás. Loruama también pregunta sobre el statement, ahora vamos a hablar un poco sobre esto, sobre qué cuento yo como artista. El statement, ahí vos podés decidir cuando lo incluís en el portfolio si querés que sea sobre la obra en general, sobre los conceptos que vos como artista trabajás en términos generales. Los statements pueden tener muchos espíritus y perfiles, pero puede ser del artista o puede ser de la serie o proyecto específico que trabajes. En realidad, cuando vos haces un statement, una memoria conceptual específica sobre el proyecto, de alguna manera también estás hablando sobre la producción general del artista. Es muy, muy raro que esté desconectada de lo que vos producís en términos generales, siempre. Pero ahí vos podés decidir, pueden ser cualquiera de los dos. Bueno, ahí ya vamos a pasar al segundo punto, pero una cosa final, yo a veces uso para las charlas un mapa que armamos, que es como una especie de constelación del mundo del arte. No lo incluí hoy porque nos iba a llevar como más tiempo, pero sí para hacer mención un poco a cómo está compuesto este sistema o circuito del arte del que venimos hablando. Tomé esta información, este ranking, que hizo en el 2014, es un poco viejito, pero tiene como cierta lógica todavía hoy. Esto fue elaborado por Art Review, donde lo que hizo fue una encuesta a nivel internacional sobre cuáles eran las figuras en el mundo del arte más nombradas, conocidas, reconocidas y demás. Y una de las cosas interesantes, más allá de los nombres que aparecen ahí, está aquí, ¿no? Donde aparece un director de museo, un galerista, un artista, un comisario, que es un sinónimo de curador, un galerista, y esto un poco da cuenta de cómo está configurado ese circuito del arte, porque en general hablamos mucho sobre el circuito del arte, y me parece necesario aclarar quiénes son los que integran ese circuito del arte, que además en conjunto son los que toman las decisiones sobre cuáles son las tendencias, cuáles son estas formas de las que estamos hablando, porque ¿quién dice que un portfolio tiene que ser así? Bueno, es un consenso internacional, tácito, digamos, no es que haya un lugar donde todos se reúnen y dicen, bueno, ahora va a ser así, ahora la tendencia va a ser esta, pero digamos, un poco lo que está contando esta encuesta de estas figuras más influyentes es que el circuito del arte está configurado por todos estos actores culturales. Y dentro de esos actores culturales es donde está esa diversidad que yo decía al principio de a quién le estoy presentando mi obra. No es lo mismo un galerista que un director de museo. Bueno, y ahora sí pasamos a este segundo ítem que tiene que ver con qué es lo que yo estoy diciendo como artista. Una cosa es la obra habla, la obra no habla por sí sola, eso quisiéramos, creo, todos desde la producción que eso suceda, pero bueno, no sucede y la verdad es que es cierto que en el arte contemporáneo eso se incrementó, pero eso en realidad no sucedió nunca, digamos, las obras nunca fueron de fácil acceso para los visitantes en ningún momento de la historia. De hecho, les diría que ahora estamos en un momento mucho más democrático que antes, porque también las exposiciones hoy son pensadas para el público, cuando antes no estaban pensadas en absoluto para el público tenía que ir y casi someterse a esas exposiciones que estaban llenas de obras y con cero información. ¿Qué digo yo como artista en distintos lugares y para qué distintas cosas? Digamos, ¿cuál es mi relato? ¿Cómo me presento yo como artista? ¿Cómo cuento qué es lo que me interesa y cuáles son los conceptos que estoy trabajando? Algo de eso tiene que ver con esta memoria conceptual que mencionábamos antes, este texto, que como decía, puede tener distintos espíritus, puede ser más poético, puede ser descriptivo de las técnicas que estoy usando y de los conceptos que quiero abordar, puede ser más enigmático, puede tener un formato más como de crónica, de diario personal,
Lo que hay que entender es cuál va a ser el uso, es un texto de uso. A veces en los artistas se genera un poco esa confusión y se aborda también la escritura de esa memoria conceptual como si fuera obra. Y en realidad la obra es la obra y la memoria conceptual es un texto que tiene una función pragmática, que es poder comprender qué es lo que está planteando en términos generales el artista. Y a veces la imagen sola no alcanza, porque ustedes saben que en términos actuales o contemporáneos, la obra tiene una gran carga conceptual, o un montón de ideas que están como por fuera de ese objeto, que tienen que ser abordado desde un lugar específico. Y esas son las herramientas que yo voy a encontrar en la memoria conceptual. Entonces piensen también siempre cuando incluyan en ese portfolio, o incluso en sus páginas web, en sus circulaciones online, cuál va a ser el uso que el visitante, el público, el espectador le va a dar a ese texto. Es una pieza de uso. Piensen también que ustedes van a tener que hacer un poco de curadores. Lo pueden hacer ustedes, pueden recurrir a un facilitador, que puede ser un curador, un crítico, que les permita generar una curaduría, es decir, una selección, una organización visual, lógica. Esa organización visual también está enunciando un concepto, de hecho esa organización se hace a partir de un concepto, y eso está en el portfolio, está en la página, está en todo ámbito donde yo presento mi obra. También dónde es que digo lo que yo digo como artista, y en las aplicaciones a los concursos, en los concursos, en todos, en absolutamente todos, siempre se solicita un texto. En las becas, en las residencias, y en el momento en el que me pongo en contacto con distintos actores culturales, incluso ni siquiera en una instancia de presentación formal, a veces en una exposición, en un vernissage, en una inauguración, donde me pongo a hablar y siempre va a aparecer esa pregunta, bueno, ¿y vos como artista qué haces? Que es la pregunta fatal, creo que es la pregunta que nadie quiere que le hagan. Entonces, esa idea de, bueno, ¿qué digo yo como artista? Y estaría bueno que la vayan como practicando, que se armen como una especie de guión, donde ustedes pueden decir, bueno, trabajo con tales soportes, con tales formatos, mis problemáticas o mis intereses tienen que ver con estas ideas. Es decir, poder dar una respuesta sólida, breve y convincente además. Es bastante difícil llegar a todo eso. Pero bueno, ese qué digo yo como artista está presente todo el tiempo, no solamente en la obra, es a eso un poco es a lo que quería ir, sino también en las situaciones en las cómo presento esa obra. Eso, bueno, uno se puede pelear mucho, pero es lo que se produjo en este cambio de paradigma entre la modernidad y la contemporaneidad a partir de la segunda posguerra. Este texto es un poco largo, no lo voy a leer ahora, lo dejo, después lo pueden consultar como el material complementario de la charla cuando subamos el video, pero es un texto que está bueno, me gusta sumar muchas veces textos de estos artistas que nosotros reconocemos como referentes. A veces incluyo un statement de Jackson Pollock, que está bueno. Esta vez les incluí este texto de la misma Diane Arbus, que es la artista de la cual veíamos la fotografía antes, que envía a la aplicación de la beca Guggenheim, que finalmente gana en 1963. También para que vean un poco, bueno, es un texto de los 60, hay cosas que han cambiado en los modismos y en ciertas ideas sobre el arte en general, pero que es un texto que está bueno tenerlo como referencia porque, bueno, como decía antes, es una artista reconocida, ¿no? Hay una cuestión, me parece como bastante vital en la obra, que es muy difícil en estos textos de lograr en términos de equilibrio, que es el punto en el que la obra trasciende lo que me pasa a mí como artista y puede conectar con lo que pasa en términos generales. Digamos, una cosa es hablar sobre el desamor que yo sufrí en la obra, y otra cosa es hablar sobre el desamor en términos generales, que seguramente es algo por lo cual todos transitamos o sufrimos o atravesamos. Entonces muchas veces estos textos tienen que ir como a buscar esa empatía, ese punto de enganche como de alguna manera más universal. También en este que digo, quise
incluir esta cuestión de precios y profundizar un poco más en relación a lo que se había hablado en el primer encuentro, porque el tema de los precios suele ser el punto más sensible, menos abordado en las instancias de formación académica, digamos, en las escuelas de arte, en las carreras universitarias, incluso curatoriales. No se habla nunca sobre cómo tasar una obra de arte. Piensen, hay profesiones específicas, ¿no? De tasadores y evaluadores de obras de arte, pero bueno, nosotros desde el lugar de artistas deberíamos poder tener una información sobre cómo configurar ese precio y llegar a una noción lógica y fundamentada del precio, que es un poco ahí a lo que quería ir. Los precios también, como veníamos hablando antes del equilibrio, deberían tener un equilibrio. Si son muy altos, lo más probable es que el mercado me rechace. Si son muy bajos, también el mercado me va a rechazar. Porque el mercado del arte, si bien comparte muchas cosas con los mercados tradicionales, de productos tradicionales, también tiene sus propias lógicas y sus particularidades. Entonces ahí hay que tener cuidado. El mercado en general va diciendo, si ustedes ponen un precio muy alto, les va a decir, les va a dar cuenta de que eso no está funcionando. Y con el precio bajo lo que sucede también es que hay algo que excede lo artístico, donde se presupone, se tiene ese prejuicio de que si la pieza es muy baja, quiere decir que el artista no tiene expertise, no tiene formación, es muy amateur. Entonces ahí hay que tener cuidado con esa cuestión de no poner el precio demasiado barato. Yo ahí les puse 3 sistemas que se utilizan, que es el sistema de perímetro, el sistema de metro cuadrado, o preciar o tasar o evaluar por tamaño las obras. En estos dos, el del perímetro y el metro cuadrado, lo que presuponen es que yo asigno, por ejemplo, al metro cuadrado un precio. Y entonces yo sé que el metro cuadrado de mi obra tiene un precio de $200, por ejemplo. Y entonces a partir de eso, en función del tamaño que tenga la pieza a la cual le quiero asignar un precio, puedo hacer un cálculo. Si un metro cuadrado sale 200, 7 metros cuadrados, no voy a hacer la cuenta ahora porque siempre fui muy mala en matemáticas, pero proporcionalmente puedo llegar al precio. Y el perímetro lo que hace es calcula el perímetro de la obra y se multiplica por un factor, digamos, ahí en el perímetro el precio de metro cuadrado estaría puesto en el factor. Ese factor hay que trabajarlo un poco, se llega a ese factor a partir de la evaluación de estos factores que yo les puse aquí. El tamaño de la obra, los materiales, cuál es el soporte, si la obra tiene reproducciones o no, por ejemplo en el caso de la fotografía, si nosotros decidimos que sea copia única o va a haber 50 copias o 5, eso modifica el precio. También un poco el mercado en el que circula, si es nacional o internacional. Esto lo digo porque nosotros históricamente en Argentina hemos tenido este problema de que, por supuesto, nuestra moneda no está a tono con, con la moneda internacional, entonces ahí en general lo que se hace es tener un precio nacional y un precio internacional que en general es un 30% más alto, un 30, un 40% más alto que el nacional, lo que no puede llegar a ser el doble, y se manejan esos dos precios. No hay demasiada manera de ahí de llegar al equilibrio, como decíamos antes. También se tiene en cuenta el estado de conservación de la obra, la cantidad, la unicidad, digamos, todos estos elementos son los que, cuando se hace una evaluación, cuando se hace la tasación de la obra, se tienen en cuenta, incluso también la trayectoria del artista, y entonces son los que me van a dar finalmente ese precio de metro por cuadrado o por perímetro de la obra. Una de las cosas que también, o tres, vamos a decir, de las cosas que surgen como dudas cuando se hablan de los precios, es, ¿pongo los precios en pesos o en dólares? Sí. ¿No? Ahí escuché un sí que me acompaña, que está bueno. Bueno. Perdón, No, lo digo. Sí. Decí. Ahí Lo justo digo sí. por la situación en que estamos ahora, ¿no? Que, o sea, que suben las cosas y nosotros nos quedamos achicadas y bueno, y por eso si lo ponemos en dólares o en pesos, ¿qué nos favorece más?
Sí, bueno, ahí a eso quería ir. Ahí Sarana preguntaba también una cosa que está buena, que decíamos recién, si incide serie o algún premio. Sí, claro, si la obra fuere premiada, la obra esa tiene un precio más alto. Si además la serie fue premiada, por supuesto. En general, si el artista recibe un premio, puede subir un poquito los precios. Porque bueno, lo que está bueno analizar de fondo de eso, lo mismo cuando decía lo de la trayectoria, ¿qué es lo que está diciendo eso? Bueno, hay como un aval ahí de un jurado, un consenso de personas destacadas dentro del circuito del arte que están diciendo, che, esto por sobre el resto tiene una consideración especial. Entonces sí, el costo de los materiales, por supuesto que sí, totalmente. Miren, hace unos años creo que esto lo conté en la primera parte de la charla, hace un tiempo, lo vuelvo a decir igual, un artista con el que trabajábamos hace muchos años, recibió una propuesta para hacer una exposición en una galería de Calle Arroyo que, bueno, ya no existe más, tenía como un perfil interesante. Pero bueno, la galería empezó a cobrar por exponer, y entonces él se había entusiasmado y quería hacer la exposición, y en un momento le dije, bueno, a ver, hagamos la cuenta, si efectivamente vendés todas las obras y pagás el alquiler, porque encima la galería le cobraba alquiler y comisión por lo que se vendía, ¿llegás a ganar algo? Y no. Y además tenía que vender todas las obras para no perder, cosa que es bastante difícil en, en una exposición, ¿no? Vender todas las obras. Entonces, por supuesto que el costo de producción tiene que ser lo primero que hay que considerar, que está un poco atado a lo que decíamos antes del tamaño. Primero lo que tengo que recuperarse es el costo de producción, eso sin duda, ¿no? Eso está bueno que lo hayas recordado. El Oruama dice, ¿qué pasa cuando yo tengo una obra de ensayo con fotos e instalaciones? ¿Cada pieza en sí misma debería tener un precio? Bueno, ahí depende si vos considerás que la obra es un todo, y ese todo incluye las fotos, los ensayos o no. Es un poco, ahí es decisión del artista, eso. En relación a la dicotomía pesos-dólares, les diría que a mí me encantaría poder decirles que pongan los precios en pesos. De hecho, la semana anterior salió un artículo muy interesante, una nota muy interesante, no suelo ser enfática además con esos ítems, que escribió Carlos Huffman sobre la cuestión del mercado del arte en Argentina, donde él plantea varios problemas y plantea también las soluciones, que es lo que me gustó más de la nota, aunque no coincida con esas soluciones, donde él decía, bueno, pongámonos de acuerdo y pongamos los precios en pesos y pongamos un precio con una tasa inflacionaria acordada para no tener que todo el tiempo recurrir a una moneda que no es la propia, y que incluso en este contexto actual, donde hay poca liquidez de dólares y las cuestiones también de transferencia y bancarias son difíciles porque hay un valor para oficial, para blue. Entonces, él planteaba una cuestión interesante. Más allá de eso, la realidad es que todos los precios se ponen en dólares, aunque después ustedes no los comuniquen en dólares. Pero la cuestión es que si ustedes lo ponen en pesos, el tiempo van a tener que estar modificando, porque los materiales todos los meses cambian de precio. Entonces, lo ideal es poner el precio en dólares, estos cálculos que yo decía antes de metro cuadrado y perímetro en dólares, y después en tal caso ustedes deciden en el momento de comunicar ese precio si lo dan en dólares o ese día hacen la especificación de acuerdo a la cotización del momento. A veces es un poco incómodo, depende del contexto, dar el precio en dólares, lo especifican y punto, pero digamos, puertas adentro, ustedes mantienen un precio que les va a ser más estable. La otra cuestión que siempre aparece es la facturación. ¿Hay que facturar? Sí, hay que facturar. No, no es que soy empleada de la FIP, pero sí, y lo digo porque ustedes piensen que junto con el certificado son los dos elementos donde ese dueño futuro de la obra puede dar cuenta de que ha sido una compra legítima. Entonces, la factura muchas veces se pide, incluso si tienen que salir del país. Ahí yo les puse en AFIP, cuando ustedes se inscriben al monotributo, hay una categoría especial
que es esta, la de composición y representación de obras teatrales, musicales y artísticas, que incluye a los compositores, a los músicos, a los artistas plásticos también, digamos, dentro del monotributo. Hay un ítem que es específicamente para una categoría para los artistas. Sí, Agustina, lo comparto porque la verdad es que es súper interesante el artículo y plantea cosas que están buenísimas. Después lo comparto. Y el certificado de autenticidad también es importantísimo. El certificado lo que va a dar cuenta es de la veracidad, por eso las obras siempre tienen que estar firmadas también. Es decir, tienen que estar firmadas en el frente si quieren, en el reverso, donde quieran, no importa dónde, pero tienen que estar firmadas, y tienen que estar firmadas sobre el soporte, es decir, no en el marco, porque el marco después se cambia y se pierde la firma. Tienen que siempre firmar sus producciones, y el certificado, la otra vez lo contábamos, pero igual lo repito, es un certificado que hacen los artistas. Ahí está, Belén responde a la pregunta, que dice cómo se genera o se tramita ese certificado. El certificado lo hace el artista mismo, y es una foto de la obra, y en el reverso, en la parte de atrás de la foto, ustedes escriben de puño y letra los datos de la obra y firman con su firma habitual y su DNI. En general se usa esta fórmula que dice: certifico que la obra reproducida al dorso, cuyo título es Paisaje del año 2020, hecha en óleo sobre tela, y sus medidas son 120 por 100, es de mi autoría, y se firma y se coloca el DNI, y es muy importante que sea manuscrito, porque justamente ahí es donde después se puede hacer el cotejo caligráfico entre el escrito del certificado y la firma de la obra. Es súper importante. Bueno, cuando los artistas fallecen, después hay procedimientos, por supuesto, para certificar la obra, pero también lo cierto es que ha habido, por suerte, en nuestro mercado del arte, una educación bastante fuerte de los compradores, donde ya están muy habituados a pedir ese certificado. Y el certificado lo hace el artista. No sirve un papel pegado. A veces, justo el otro día hicimos también una aplicación para un concurso para un artista, y el concurso mismo mandaba un papel que se imprimía y vos completabas, y que después lo tenías que mandar como certificado de la obra. Eso no sirve, porque lo primero que no tiene ese certificado es la imagen de la obra. Entonces, digamos, eso, sobre todo, imagínense que la obra es sin título y 100%, ¿no? 100 centímetros por 100 puede ser aplicado a cualquier obra. Entonces lo importante es que esté la imagen, y además toda esta cuestión caligráfica que es importante. Bueno, avanzo un poco más porque no me quiero ir mucho ahí de tema. Bueno, para ir cerrando, una de las cosas y para abordar ya este último ítem, que es por dónde circular, les quería dejar como una perlita, hay una pastillita de un proyecto del cual estamos enamoradas hace bastante tiempo en Lluvia Oficina, que es el Brooklyn Art Library, que es un espacio que funciona en Brooklyn y que tiene un funcionamiento como museo. Todo lo que ustedes están viendo ahí es una biblioteca con un formato de sketchbook, de libro de bocetos, un formato establecido, que es este que aparece acá en el sobrecito, que todo artista puede comprar en el Brooklyn Art Library. Tienen dos propuestas de compra. Ustedes lo compran y se lo envían a domicilio, se lo envían a Argentina también, ustedes lo trabajan, generan ahí un libro de artista si quieren, y después lo envían de vuelta al Brooklyn Art Library y pasan a formar parte del acervo de este museo. Entonces todos los libritos que ustedes están viendo ahí es una recopilación de todos los artistas que participaron. La propuesta es súper interesante porque pueden participar, y han participado, artistas súper reconocidos y artistas más amateurs. Y también una de las cosas lindas que tiene el proyecto es que, mirá, tenemos un participante. Mirá, Bea ahí nos cuenta que hace 10 años participó en el Brooklyn Art Library. Es un proyecto hermosísimo, súper democrático, y que además tiene esta cosa de linda que ellos mismos dicen: es un museo donde las obras se pueden tocar.
Y bueno, quería traerlo como ejemplo porque hablamos bastante en el encuentro pasado sobre las galerías y les conté mi postura sobre las galerías y la idea de que es un formato que está medio pasado de moda o que por lo menos necesita un refresh para ayornarse y para que no se quedaran también con esa idea de que la única posibilidad como artista es formar parte de una galería. Hay un montón de proyectos como estos, con propuestas periféricas, alternativas, paralelas, que permiten que uno pueda formar parte del circuito de una manera legitimada e importante y con reconocimiento y respetuoso. Hay un montón de proyectos de este tipo. Este es uno, es súper serio, es súper accesible. De hecho, se puede participar en cuarentena. Ellos lanzaron hace poco una propuesta también que era muy interesante, que era el desafío de los 28 días. Entonces vos podías hacer una colaboración desde $1 hasta $100. Es un proyecto, por supuesto, privado, ¿no? Digamos, autogestionado, y a partir de esa colaboración recibís un correo todos los días con una propuesta creativa para generar durante 28 días un relato, un trabajo, y bueno, tienen varias de estas propuestas, así que mira, qué bueno Bea que lo conocía y puede dar cuenta de que es un proyecto que está bueno. Quedó una pregunta colgada de Angie que dice, si quiero vender dibujos digitales, ¿cómo puedo ponerles precio, ya que no puedo guiarme con los metros? Y es un ítem interesante. El sistema este que yo di de metros, incluso, por ejemplo, a veces para los escultores es problemático, se usa el metro cúbico. No es un sistema bastante generalizado porque las obras mayormente son bidimensionales, pero es un tema. O sea, lo que entiendo, Angie, es que vos vendés el archivo digital, simplemente, no hay una impresión de ese dibujo en ningún momento, ¿no? Hay una cosa que es interesante también para que, yo no puse hoy el link aquí, pero que sí insto a que lo visiten, que es trabajadoresdearte.org. Ahí si quieren se los comparto en el chat, porque ahora hace poquito, un mes, lanzaron el tarifario, es trabajadores de arte, perdón, les puse mal la trabajada. Hablar y escribir al mismo tiempo es difícil. Un grupo del cual nosotros también formamos parte, que actualizó estos tarifarios, que es un poco, hay varias agrupaciones intentando hacer lo mismo, que ojalá en algún momento se unifiquen, pero la propuesta de trabajadores de arte es justamente generar un tarifario. Entonces, por ejemplo, esto que ahí te dice Coti, Angie, en relación a tus trabajos, de calcular las horas, en el tarifario de trabajadores de arte lo encuentran. Hay muy buenas referencias y tienen ahí también modelos de contrato para trabajar desde distintos lugares como artistas, que es algo que el mundo del arte necesita muchísimo. Hay otras disciplinas que lo tienen ya resuelto, por ejemplo, los diseñadores tienen un consenso de tarifario armado, así que ahí podría ser ahí una punta para que puedas visitarlo o consultarlo. Bueno, y entonces, finalmente, lo que decía, ahí volví a lo de los precios porque estábamos hablando, es que para circulación, además de lo que ustedes ya saben, porque también hablamos bastante de esto en la otra charla, es que pueden circular por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, por la página web. Páginas web tienen posibilidades de hacer infinitas, Wix, Jimdo, WordPress, Cargo Collective, hay un montón de propuestas de todas estas que fui diciendo y muchas más, donde pueden hacer una página casi incluso de manera gratuita. Yo recomiendo hacer una pequeña inversión y que tenga su dominio, es decir, su nombre de artista, que tenga su propio nombre, su joseperez.com. Es una inversión que en general no es tan cara como se piensa, las páginas las pueden hacer ustedes, claro que hay una diferencia muchas veces entre trabajar con un diseñador y hacerlo solo, pero
lo cierto es que se puede tener una página web fácil. La página web es un excelente soporte para el Instagram. Cada una de esas redes sociales, incluso la página web, tienen lógicas diferentes, ninguna reemplaza a la otra. Sí es cierto que un Instagram bien armado puede funcionar o reemplazar un poco la página web, no es digamos, lo ideal. Yo recomiendo mejor Instagram y además la página web, pero no se queden sin publicar su obra online, porque uno busca información y es importante que exista esa data dando vueltas en la red, digamos, ¿no? Ninguna cosa anula la otra. Sabina nos pregunta si hay alguna diferencia de valores específica para obras de arte textil. No. No, también es interesante la pregunta. Yo antes ahí ponía en el ítem de precios lo de soporte, porque bueno, sí es cierto que hay algunos soportes que tienen en términos de mercado precios diferentes. Ahí igual hablo de precios y no de valor, eso es una cosa importante, porque tienen requisitos mayores de conservación. El textil tiene un poco eso, pero te diría que está en pie de igualdad con el papel. Entonces, en términos generales, cuando vos tasas una pintura y tasas un papel, pueden tener un precio diferente, el papel en general más bajo, papel grabado, fotografía, textiles, porque son piezas que necesitan de condiciones de conservación más exigentes que una pintura, pero no es que haya algo específico para textil, no cambia demasiado. Ileana dice, en el caso de que estemos trabajando para una muestra que se reprogramó por la situación actual, ¿las obras conviene mostrarlas en nuestras redes? No, también está buena la pregunta. No, yo te diría que está bueno mantener un poco la sorpresa, ¿no? Sobre todo también porque consideren que, bueno, de a poquito se empiezan a abrir de nuevo las convocatorias y en muchos casos se pide que las obras sean inéditas, entonces por ahí te sirve también guardarte un poco ese material de la exposición, que entiendo va a ser el año próximo, como carta para presentar algo inédito. Por ahí podés como mostrar fragmentos, generar algo un poco en las redes sociales como de intriga, de expectativa de lo que se va a poder ver, pero no mostrar todo. Me gustó, me hizo reír la pregunta. Loroma nos pregunta si sirve intencionar cada venta de modo distinto. Por ejemplo, el proceso creativo, mostrarlo por una ventana y mi obra terminada por web, o cargo, o la web que escoja. Mira, hay una cosa que es interesante, por supuesto no es mi expertise, pero sí creo que como todos he aprovechado este tiempo de confinamiento para profundizar algunos conocimientos, y sí es cierto, el otro día escuchaba esto en una capacitación sobre redes sociales, y decía, bueno, no tiene la misma lógica Instagram que Facebook. De hecho, recomendaba no subir el mismo contenido, o por lo menos no contado de la misma manera, y por supuesto, eso sí ya lo sabíamos desde antes, no tiene la misma lógica una página web que una red social. Entonces, por ahí, no sé si pensar en mostrar la obra terminada en un lugar y el detalle o el recorte, la ventana en otro, sino más bien pensar en cada red social cómo funciona la cuestión. Por ejemplo, Instagram funciona mucho más a partir de imágenes que Facebook, aunque Facebook lo usa también. Nosotros, por ejemplo, en el mundo del arte no usamos demasiado Twitter, no es como una red pensada para nuestro quehacer, pero bueno, a lo mejor le pueden encontrar alguna cuestión. Y sí, por ejemplo, una red social que está muy bien posicionada y que los artistas a veces tienen poco en cuenta es Pinterest. Eso también se podría considerar. Sí, poner el proceso. Ahí para eso funciona más el Instagram, pero no solo la foto del proceso, sino el proceso contado como parte de tu intimidad, de tu quehacer. En el Instagram esa lógica funciona muy bien, no la intimidad del doméstico, ¿no? De si hoy en la noche comes pizza o fideos con tu familia.
sino más bien como un acercamiento un poquito más a la cocina de la obra. Ahí en Instagram se puede jugar un poco con eso. Piensen que además no funciona la imagen sola, la imagen tiene que tener también algo de relato, aunque sea Instagram una red que se apoya en la imagen, ¿no? Ahí me parece que es interesante. Si alguno quiere abrir el micrófono para hacer preguntas de manera verbal, lo podemos usar. Yo quería hacer una acotación pequeña. Me refería al proceso con el proceso de los intereses que aparecen en el transcurso en el que se va conformando la obra, digamos, cómo el artista se va nutriendo de algunos libros, de algunos textos, o algunos bocetos, o maquetados pensados para Instagram, por ejemplo, más que la obra en sí misma completa y mostrada, o el Instagram usado para portafolio, ¿no? Como mi consulta era justamente pensar en la web como un lugar de visibilidad que apoye un poco el portafolio, por ejemplo, y el Instagram que apoye un poco los intereses generales del artista, como pensar alguna estrategia de interacción y que no sea una fragmentación esto de los espacios digitales. Sí, ahí, bueno, estaría bueno hacer una curaduría general de cómo vas a usar cada una de las redes, pero también siempre considerando que vos no tenés la certeza de que ese visitante me silencié yo, quise silenciar un micrófono y me silencié yo. Vos no tenés certeza de que ese visitante efectivamente haga un tránsito por todas esas instancias, ¿no? Digamos, uy, tenemos un micrófono abierto que no pude identificar, ahí está. Entonces, si vos lo manejás así, como muy pensando en que cada instancia se complemente con la otra, corres el riesgo de que haya algo que se pierda en ese tránsito. Y también un poco, y era lo que intentaba decir al principio, ¿no? A nosotros desde el lugar de espectadores nos interesan los intereses del artista, no nos interesa la vida privada del artista. Entonces ahí hay que tener cuidado con ese Instagram. La otra vez en esa misma capacitación decían, bueno, es mejor tener un Instagram personal y otro para obra. Y yo considero que no, que en tal caso vos uses el Facebook para lo privado y el Instagram para obra o viceversa, porque también es confuso tener dos redes sociales diferentes y entonces ahí, bueno, hay que como entender también cuál va a ser el uso que se le va a dar a cada una de esas herramientas, pero sobre todas las cosas pensar en ese receptor, que es lo que, digamos, ese receptor, voy a citar una gran pensadora argentina, y lo digo irónicamente, que es Mirta Legrand, cuando ella habla de la gente, ¿no? Cuando cita a la gente, bueno, la gente es una masa informe, porque la gente cuántos años tiene, la gente qué idioma habla, qué intereses tiene, en qué intereses se mueve. Y eso en términos curatoriales, como decía al principio, se trabaja un montón. No existe el todo público, el público general. El público general, ¿cuántos años tiene? ¿Qué le interesa? Digamos, yo no soy público general, por ejemplo, para una exposición de tecnología. En general me gusta, pero entiendo poco, no soy un buen público, pero sí soy un público muy especializado en arte y no soy tampoco el público general de arte. Entonces la idea de para quién
es muy importante. ¿Para quién estoy contando ese texto? ¿Para quién estoy mostrando la obra? ¿Para quién estoy haciendo el Instagram? Ese público receptor que, por supuesto, en el momento de la producción uno no va a hacer la producción para el público, pero sí en el momento de comunicarlo hay que pensarlo muchísimo. Por ejemplo, si ustedes, que fue una cosa que ni tratamos, pero si ustedes están buscando una circulación internacional, ese portfolio tiene que ser bilingüe, las medidas tienen que estar en centímetros y en pulgadas, lo mismo con el Instagram. Y efectivamente, si queremos ir hacia ese mercado internacional o a ese circuito internacional, porque a veces no es simplemente el mercado, sino es circular, ¿cuál de todos esos circuitos? Porque también el mundo del arte está configurado por un montón de circuitos que están superpuestos como si fuesen la piel de una cebolla. Entonces, ¿a cuál de esos circuitos es al que quiero pertenecer? ¿Hacia dónde quiero ir? Entonces, bueno, ahí me parece que me di una respuesta súper larga a la pregunta de Loruama, pero me parece que ameritaba para ir a esta idea de que es muy importante en todas las instancias, de cómo preparo el portfolio, cómo digo lo que digo, por dónde quiero circular. Por supuesto, sí, su interés está anclado en la necesidad de vender, y bueno, a lo mejor el Brooklyn Art Library no es la mejor opción, pero sí posiblemente le dé sustento a un artista que quiere comercializar, ¿no? A ver, quería ver si me perdí alguna. Bien, porque a veces quedan colgadas ahí como algunas preguntas. Bien, ahí Yo te quería hacer una pregunta. decime cómo va, Lau. ¿Cómo te va, María? Con respecto a los precios, por ejemplo, si vos vendés como directo, viste que hay lugares que podés vender como directo el artista, pero al mismo tiempo esa obra la querés vender en otro lado y te cobran una comisión, no sé, 40%. ¿Cómo haces con el precio? ¿Tenés dos precios diferentes? ¿A uno le descontás el 40%? ¿O cómo se maneja eso? Tenés un precio único, siempre, eso es súper importante. El precio único, el precio de venta de la obra, que lo decide el artista, después podés negociar un poco con la galería, el marchand, lo que sea, a veces podés negociar, a veces no, pero ponele que sí, pero el artista tiene que dar siempre un precio de venta, eso lo que hace es perfilar el precio en el mercado, que no haya un precio diferente en cada una de las instancias. Entonces, en la galería vas a ganar menos, o no, porque a lo mejor también ganás en el volumen, o si la galería, un poco, ¿para qué va uno a una galería a vender? Porque bueno, se supone que esa galería tiene acceso a una clientela que uno no llega. Lo dije así en términos feos, si quieren compradores y coleccionistas. Entonces a lo mejor ahí la galería me cobra ese 40% de comisión, pero vende más. Entonces en volumen gano más. Y yo vendiendo particularmente en mi taller, gano el 100%, pero a lo mejor hago una venta por mes cuando la galería hace 4. Pero lo importante de eso es que siempre el precio sea un precio único. Y después, hacia puertas adentro, se hacen los descuentos que se tengan que hacer, pero el cliente nunca se entera. Entonces al cliente lo que debería en general es darle lo mismo comprarte a vos en el taller, que comprar en la galería, que comprar en la plataforma de venta online. Puede ser que en tu taller tengas ciertas facilidades porque le haces un descuento, porque además puede charlar con vos, cosa que en las otras instancias no. Pero lo ideal sería, y no importa tampoco por la fidelidad con la galería, sino más bien para que vos puedas defender un precio tuyo en el mercado. Si no, en un lugar tiene un precio, en otro tiene otro, no perdés el control del precio en el mercado. Y recién Natacha me decía que ahí hubo mala conexión y no se entendió lo que decía lo bilingüe, que si ustedes quieren insertarse en el mercado internacional, consideren que tanto la página web, el Instagram y el portfolio tienen que ser bilingües, ¿no? Porque además a veces uno como que se olvida, por ejemplo, las cuestiones de las medidas. Si ustedes entran en las páginas web de los principales museos, se van a dar cuenta que las medidas están en centímetros y en pulgadas. Para nosotros leer en pulgadas no nos dice nada, como a los yanquis tampoco le dice nada que uno le diga 1 metro por 1,50 m, ¿no? Bueno, ¿tenemos algunas preguntas más? Me gusta la instancia de las preguntas, pero siempre pasa que no se animan a hacer preguntas. Nosotros hace un tiempo hicimos un experimento que salió muy mal,
donde los miércoles dejábamos abierto nuestro Instagram para consultas libres, asesorías libres. Y nadie se animaba a preguntar, no hubo como muy pocas preguntas. A veces me gusta también contar el ejemplo de lo que salió mal, ¿no? Porque estaba ahí como libre para que pregunten, asesoramos libre, y había re pocas preguntas, así que finalmente lo suspendimos porque no funcionaba. Es que sos demasiado Hablo demasiado, clara, me parece. entonces es muy difícil hacerte preguntas. Cubrís todos los aspectos. No. Sos muy clara y muy concisa. Entonces, cuando uno te quiere hacer una pregunta, ya te adelantaste y le hiciste en forma tan sintética que no queda mucho que decir. Bueno, bien. Es maravilloso realmente. Gracias. Te lo agradezco muchísimo. Gracias, Eva. Ahí recién preguntaba, también hay una pregunta sobre si es positivo o no ponerle como diseño al portfolio. Portfolio web, todo lo que tenga diseño para mostrar su obra, tiene que ser ese diseño invisible, el diseño que no se ve. Para venta de productos, mejor siempre que haya diseño, que genere un clima. Para la obra no, la obra tiene que ver la obra, que el diseño no se lo coma, cuanto menos diseño creo que mejor, o por lo menos ese diseño como invisible, digamos, de alguna manera. El portafolio sí en PDF, eso es importante. Y bueno, de todas maneras igual dejamos abiertas ahí nuestras vías de comunicación. Vamos a habilitar los que están en el grupo de WhatsApp, para no volverlos locos, solamente enviamos nosotros mensajes de los administradores, pero bueno, lo vamos a dejar abierto unos días por si quieren hacer algunas preguntas más, pero si después les quedaron cosas colgadas y dudas que aparecieron después, nos escriben al correo, en la página web tienen el acceso directo al chat de WhatsApp o al Instagram mismo, y nos escriben y nos avisan, y ahí respondemos las preguntas, y además esta charla la vamos a colgar en la página igual que la parte 1, que ahí para consulta libre. Y bueno, muchas gracias por haberse sumado a todos a esta instancia, que nos gusta un montón hacer, y bueno, láncense. Ahí hace poquito estuvimos ayudando a una artista que armó un taller online, y había una frase que me encantó, era un taller para iniciarse al dibujo, y decía algo así como, bueno, y listo, tengo ganas de dibujar y me lanzo y dibujo. Y un poco le robo esa frase y les diría eso, ¿no? Láncense y muestren su obra, y circulen y vean qué pasa. Gracias a todos. No, gracias a vos, Adiós. un placer. Hasta la próxima. Adiós. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, María. Chao, María. Te queremos, María. Gracias. Pero qué lindo, hay expresiones de cariño y todo. Nosotros queremos ir, Somos María. tus fans. Nos queremos ir. Nos queremos quedar con vos, María. Bueno, ahí nos quedamos. Adiós. Nadie te quería ir, qué lindo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.